Bueno, en la tarde de hoy, nuestro día a la enseña nacional, en homenaje a Manuel Belgrano, el Día de la Bandera, nos hemos comunicado con Paulo Menotti para nuestro canal de YouTube y la revista digital de Puño y Letra. Vamos a hacerle una entrevista acerca de lo que recientemente ha presentado en la ciudad de Rosario y también en la ciudad de Fray Luis Beltrán. En nuestra ciudad, justamente en el museo de la ciudad, fue presentado el libro El Soviet de Rosario, el día martes 6 de junio. Y el lunes 12 de junio, invitado oficialmente por el Instituto de Profesorado Maestro Haddad de esa ciudad, fue en el ámbito académico la presentación. Buenas tardes, Pablo, y te quiero preguntar acerca de estas dos presentaciones, el desarrollo de las mismas. Hola Sergio, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Bueno, las presentaciones del libro, estoy contento porque fueron muy concurridas. Estamos hablando, la primera hubo alrededor de 100 personas, que para la presentación de un libro es bastante gente. La segunda, si bien era en el ámbito institucional, es decir, mientras tenían clases los estudiantes, también fue gente de otros espacios. Y bueno, en realidad hablé más o menos de lo mismo, porque se trataba de presentar el libro y en el Museo de la Ciudad de Rosario me habían pedido si podía ser también como una especie de clase. Yo soy profe de historia, así que bueno, armé eso, armé un PowerPoint mostrando principalmente que era de qué se trataba el Soviet de Rosario, qué había pasado el 7 de febrero de 1921, qué había pasado luego con esa gente, esos 20 participantes que fueron apresados, cómo estaba la ciudad en ese momento, y quiénes eran los protagonistas, trabajadores, anarquistas, estudiantes de medicina. Entonces, bueno, en las dos presentaciones más o menos traté de esos temas. Obviamente surgieron preguntas distintas porque había públicos diferentes, pero la idea de la presentación fue por esos lugares. Bueno, muy bien, hay que decir que los trabajadores en ámbito de gobierno directo con estas experiencias, Rosario tuvo, aunque sea por un día, esa Comuna de París, esa experiencia de 2 meses que tuvieron los franceses con los obreros a cargo del gobierno, del poder político. Es decir, que en nuestra ciudad se dio ese día de carnaval en el año 1921. Y bueno, te voy a preguntar justamente porque las comunicaciones no es lo que hoy, obviamente ni siquiera teníamos emisiones de radio todavía, así que bueno, las fuentes de investigación obviamente tenemos que ir a lo gráfico, como siempre al papel, a la tinta y al papel. ¿Cuáles han sido tus fuentes de investigación? ¿Cómo has trabajado? Ya sé que vos has trabajado libros sobre el movimiento obrero, en la historia del movimiento obrero durante el comienzo del siglo XX, y en nuestro país, obviamente, en nuestra ciudad, no habrá habido mucha documentación. ¿Cómo has preparado este libro? Bueno, con respecto a los libros escritos, te va a sorprender porque hay bastante escrito. Incluso, por ejemplo, hay un historiador norteamericano que se llama Matthew Carus, que vino a hacer su tesis doctoral acá en Rosario. Está ese material y hay muchos trabajos, pero de casos puntuales, de historiadores de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario. También, bueno, en historia a nivel nacional se trabaja mucho, por ejemplo, hay grandes historiadores como Juan Suriano, que ya viene trabajando el tema del anarquismo. Eso por un lado la cuestión histórica. No es por mandarme la parte, pero llevo leído como 200 libros más o menos. O sea, es un trabajo bastante largo. Después está toda la prensa, que también parecía que no había mucho, pero sí hay bastante. Se está recuperando incluso en el momento, se está digitalizando mucha prensa. Hay diarios, bueno, los diarios de la prensa masiva, como La Capital, La Nación, La Prensa, El Litoral. Y después hay diarios de las tendencias de izquierda. Los anarquistas tenían La Protesta,
los socialistas tenían La Vanguardia, los que estaban surgiendo en ese momento, que son los comunistas, el diario La Internacional. Entonces, ahí todos esos diarios van dando información que es bastante importante también. Además, hay otros pequeños diarios. Justo en ese momento se forma el diario El Comunista, que es de este grupo que hace el Soviet de Rosario. Y además de todo eso lo junto, lo cruzo con otra fuente que son los prontuarios. Los prontuarios son fichas que hacía la policía cuando metía preso a alguien o por alguna cuestión, cuando había que hacer algún trámite, todo el mundo estaba prontuariado. Y estos prontuarios son de orden social, una división de la policía. Estas 20 personas que participaron en el Soviet de Rosario quedaron prontuariados. Y eso me permite conocer qué es lo que hicieron, qué era lo que habían hecho antes y qué es lo que hicieron después. O sea, continuar en gran medida sus historias. Aparte me da la pauta de saber si eran argentinos o extranjeros, me da la pauta de saber qué edad tenían y a qué se ocupaban, es decir, bueno, de qué trabajaban. Ahí pude saber que 9 de ellos eran estudiantes de medicina, que esos eran argentinos, que el resto eran trabajadores de distintos oficios. Yo pensaba que eran ladrilleros de Barrio Godoy, pensaba que esos eran los anarquistas, todavía no. Hay muchos españoles, hay un par de italianos. Sí, bueno, muestra un poco cómo era la sociedad de ese momento en Rosario. Rosario para 1926, el censo ese muestra que el 46% de la población son extranjeros. Extranjeros, o sea, gente que recién llegó. Y de la otra mitad tenés que una parte importante son hijos de inmigrantes. Entonces, bueno, eso sumado a otros, recién hablábamos de, por ejemplo, los documentos públicos de la Municipalidad de Rosario. Bueno, están los diarios de sesiones del Consejo, están los digestos municipales. Todo eso te va brindando información que si la sabes cruzar, te podés ir armando la historia sin armar un relato, porque una historia que te muestra distintas facetas, distintas opiniones. Yo veo el diario de la protesta de los anarquistas, pero también veo el diario La Nación que me permite confrontar muchas cosas. Bueno, qué diferencia justamente de la palabra libertario, los anarquistas y al invento de la televisión argentina en la actualidad, con que parece prácticamente programas humorísticos, ¿no? Ese candidato que aparece, que hizo agua en todas las provincias, porque obviamente no tiene una organización política, no tiene una formación académica que llegue a presentar propuestas verdaderas, no solamente el robo y copia de Internet de los autores austríacos, por ejemplo, del tema economía. Así que bueno, ¿qué diferencia entre los anarquistas, obreros, estudiantes de medicina? Hay que recordar que hacía muy poquito que había ocurrido la reforma universitaria, año 1918 en la ciudad de Córdoba, y otros ideales también que se difundían. Así que bueno, eso te quiero preguntar justamente si en la municipalidad de Rosario, esta gente por un solo día que estuvo en el poder habiendo tomado la municipalidad, el famoso Palacio de los Leones, ha dejado escrito algún tipo de decreto, proclama o convocatoria a la ciudadanía ese 7 de febrero de 1921. Bueno, yo no encontré nada, ningún documento oficial que lo haya reflejado. Pero lo que sí encontré es que esos documentos oficiales fueron transcriptos en la prensa. En la prensa de la época era una prensa que tenía mucho de positivismo todavía. Entonces muchos documentos oficiales se transcribían tal cual. Entonces, en el diario La Capital, en el diario La Nación, en el diario La Prensa, aparecen lo que ellos habían hecho en ese día. Y era que habían hecho un reglamento, leyes de corte obrero, es decir, 8 horas de trabajo para todos los trabajadores, que los municipales recuperen su puesto de trabajo, que se dé marcha atrás con las quitas de salario, y que, por ejemplo, lo más interesante es que cambiaron a todos los directores de hospitales,
porque es claro que eran gente que eran estudiantes de medicina. Entonces, en un primer momento se pusieron ellos hasta que una asamblea popular resuelva qué era lo que se iba a hacer. Bueno, En ese sentido, sí. qué interesante todo lo que estás contando, porque no solamente hay actos administrativos de la Municipalidad de Rosario, sino que genera mucha incumbencia y sobre todo beneficio a la población. Hay que tener en Claro, cuenta de que en esos momentos los partidos y la democracia naciente que teníamos, hegemonizada en Buenos Aires, con los partidos que tuvieron el poder siempre. Recientemente había llegado Irigoyen, la clase media, a la nación, al poder político. Así que bueno, qué interesante lo que se dio acá en Rosario, en nuestra provincia de ajá. Santa Fe, que estás contando. Sí, las leyes o los decretos que ellos imponen tienen que ver con su característica obrera, que los diferencia bien de los libertarios del presente. Si bien muchos eran estudiantes de medicina y podríamos decir que son clase media, es la primera vez que vemos tanta gente de clase media entre los anarquistas. Hasta ese momento bien pertenecían toda la clase trabajadora, gente de trabajo, que se iba formando a medida que iba en la militancia. Y acá hay un caso muy particular que me gustaría subrayar quién es. Una persona que se llama Jesús María Suárez, es un maestro español que emigra a la Argentina en 1909 y es perseguido, va y viene varias veces y es el que en 1918 funda el diario El Comunista y es el que, a pesar de ser anarquista, ¿no es cierto?, es el que está organizando teóricamente este asalto a la municipalidad, esta toma de la municipalidad, esto que ellos denominaron el Soviet de Rosario. Bueno, muy bien. Para el cierre de la nota, entonces, Pablo, eh, te voy a comentar algo digamos, tu reflexión acerca de lo que estás realizando, ¿no? Como profesor de historia, como investigador, escritor de libros. El diario El Ciudadano, de aquí, de la ciudad de Rosario, de la cooperativa La Cigarra, en una de tus notas, hace referencia a una frase, digamos, a un relato hecho por el historiador, por antonomasia de nuestra ciudad, en Juan Álvarez, que justamente ningunea este hecho político realizado por las personas con este pensamiento anarquista, de formación universitaria también. Quisiera que lo menciones, si lo tenés presente, y su visión totalmente diferente a la que vos estás llevando con las investigaciones actuales. Bueno, Juan Álvarez es un historiador muy respetado por mí también. Es un historiador liberal. Él lo hacía, trabajaba como hobby. Es una de las primeras historias bastante bien hechas de la ciudad de Rosario. Sin embargo, tiene un toque ideológico importante ahí porque él considera que este acontecimiento es una escena más del carnaval. Lo llama Oh, el lunes de Carnestolendas. Y ahí se contradice justamente con este otro historiador que yo les comenté recién, que se llama Matthew Carush, este norteamericano, que para él es una cresta más de una ola que viene creciendo. Entonces a mí se me ocurrió que como para contraponerme a la idea de Juan Álvarez, este acontecimiento había que interpretarlo dentro de un ciclo de huelgas que se va dando en la Argentina entre 1917 y 1921. Nosotros lo conocemos a través de tres sucesos, que son la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y las huelgas de la Forestal. A mí me parecía que los historiadores ya no estamos trabajando más sobre acontecimientos. O sea, los acontecimientos nos sirven para pensarlo, pero no solamente hacemos historia del acontecimiento. Entonces había que eso pensarlo dentro de ese proceso, de ese periodo, y a mí me parece que si lo vemos suelto, tal vez no haya sido muy importante el Soviet de Rosario. Pero si nosotros lo ponemos, lo pensamos en esos 5 años de huelga, y en esas huelgas que se están dando en ese verano de 1921, sí cobra mucha relevancia. Lo que el mismo Juan Álvarez comenta es que
La Rosario de esa época es una ciudad muy agitada, muy revolucionaria. Vienen noticias de la Forestal de que hay entre 500 y miles de hombres armados en contra de las autoridades. Los trabajadores y las trabajadoras están en la calle, paran a los tranvías, los tumban, los prenden fuego, se agarran a tiros con la policía, le arrancan de la mano los fusiles a los soldados. Entonces, es una ciudad donde la clase trabajadora está muy movilizada. Y eso, que tomen una municipalidad y que hicen una bandera roja, no es una pavada que hay que dejarla pasar. De hecho, el diario La Capital, en la tapa, hace una nota burlona, diciendo esto es una pavada, que son los chicos que se hacen los graciosos. Pero hojas adentro, dice, ojo con esta gente, vamos a meterlas presas, vamos a iniciarles juicio, porque no vaya a ser que otros los imiten. Y eso es lo que realmente hicieron. Les hicieron acciones legales, hicieron un procedimiento que llegó hasta 1924. Bueno, muy bien. Te agradezco entonces la participación en este Día de la Bandera en nuestro canal de YouTube para todos nuestros lectores y obviamente estaremos publicando en la revista digital acerca de esta entrevista de tu libro y bueno, invitando a todos aquellos rosarinos que quieran comprarlo, en qué librería por ahí está centralizada la venta, si nos puedes decir o tiene amplia difusión comercial. Tiene una difusión en las librerías de Rosario, ¿no? Las que están dirigidas desde Buenos Aires. Les damos prioridad a los libreros que lo hacen de oficio de Rosario. Por calle Entre Ríos hay dos muy lindas, una frente a la Facultad de Humanidades, Entre Ríos y Santa Fe y Córdoba, y otra entre San Lorenzo y Urquiza, Entre Ríos, una de las librerías más lindas de Rosario. Después otra librería por Corrientes y Rioja, y otras dos librerías por Mendoza y Maipú, y Mendoza y La Prida. Ahí, bueno, todas esas librerías son gente que ama ese oficio y me parecía que el libro tenía que estar ahí y la verdad es que se está vendiendo muy bien. Tuve que llevar más libros porque hasta ahora vengo siendo el mejor vendido de Rosario, por lo menos. Ah, muy No es bien, que me gane, pero felicitaciones, bueno. entonces, Así que felicitaciones bueno, desde aquí. Bueno, hasta cualquier así que bueno, momento, le Paulo, agradezco mucho. te estaremos convocando para hablar justamente lo que vos decías, la huelga de la forestal, la cuestión de la semana trágica, hechos importantísimos en la vida de los trabajadores del país y que obviamente, como toda lucha, consiguieron conquistas y consiguieron ganar terreno al capital. Bueno, muchas gracias por la intervención. Hasta cualquier momento, Paula. Muchas gracias a vos, Sergio. Muy amable. Un abrazo.